fin, todas estas cosas. Le agradezco mucho que me tome la llamada justamente para que nos diga qué fue la investigación que hicieron para determinar justamente si esto tenía algún elemento de realidad. Julio Sánchez Itepos, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Denise. Gracias por la oportunidad de hablar contigo, el auditorio. Y sí, quiero comentarte que precisamente desde el anuncio público de estas afirmaciones, la COFEPRIS, desde el 18 de enero, ha estado de manera permanente en el estado de Veracruz para investigar estos hechos. Hemos realizado, después de 14 días de investigación, un poco más de 20 visitas de verificación sanitaria a departamentos de oncología, a laboratorios, farmacias, almacenes, laboratorios clínicos, etcétera. Y hemos localizado hasta el momento 3 hallazgos que son importantes y, si me permites, voy a detallar. El primero se refiere precisamente a la supuesta aplicación de medicamentos falsos y agua destilada a pacientes con cáncer. Tenemos la certeza de que sí encontramos un medicamento falso, y me refiero hasta el momento a una sola ampolleta que sí está identificada como falsa. Una ampolleta. Una sola ampolleta de medicamento Avastin que se encontró al momento de que se iba a aplicar, abierto, manipulado con material extraña. La enfermera lo reporta como una irregularidad, no se aplica al paciente, el paciente... ¿Esto cuándo ocurrió? Esto ocurre el 14 de junio de 2010, Denise. Que fue a partir de... Perdón, nada más, Julio. ¿Ese es el Avastin que se manda a Roche? Ese es el Avastin que se manda a Roche, en efecto. Se manda a Roche, dictamina Roche... Que no es su medicina. Que no es su medicina. Se entiende que es un medicamento falsificado porque no hay un sustituto en México. Nadie más produce este medicamento, que es un biocomparable, pero es un biotecnológico, y por tanto, pues, se entiende que este medicamento es falsificado. ¿Y ahora, todos los Avastin que se estaban utilizando en esa época o que estaba surtiendo esa, digamos, farmacéutica, no eran falsos? No, Roche produce Avastin de manera legal en México y lo distribuye. El problema de este medicamento, y hasta el momento solo tenemos una ampolleta, es que visiblemente tenía material extraño y se identificó además que era falsificado. Puede haber otras ampolletas, eso es cierto. Hasta el momento lo que hemos encontrado es una sola que no fue aplicada a ningún paciente, y menos hemos encontrado evidencia de que haya habido aplicación de agua destilada a los pacientes. Ahora, ¿qué hicimos ante esta evidencia? Nos hemos ido a revisar cada uno de los expedientes de personas con cáncer, tanto adultos como niños, para determinar si en los reportes se haya identificado algún medicamento irregular y que corresponda precisamente a este Avastin. Estamos investigando, por supuesto, hacia atrás las compras para saber cuántos medicamentos se hubieran comprado y que pudiera haber irregularidades. Pero algo muy importante que decir, esta investigación aún no concluye. Yo tengo la responsabilidad de informar a la población de que hasta el momento solamente hay un caso de un medicamento que tenemos la certeza de que es falso, pero que no se aplicó. A ver, voy a tener que hacer una pausa, Julio Sánchez Itepos, comisionado de la COFEPRIS. Me gustaría saber, el gobernador hablaba de unos laboratorios que se habían dedicado a falsificar medicamentos y que los gobiernos anteriores habrían comprado medicamentos a esos laboratorios o a esos distribuidores, más bien. Déjeme hacer una pausa, regreso para que platiquemos de este tema. Una pausa, ya volvemos. Itepos, comisionado de la COFEPRIS, nos estaba informando de lo que llevan en esta investigación. Dice que es una investigación en curso sobre el tema de si existen elementos para sustentar la acusación que hizo el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, en el sentido de que se había utilizado o se les había aplicado a niños con cáncer agua destilada en lugar de los medicamentos. Nos dice que la confirmación que tienen de la investigación en documentos es que se encontró una ampolleta, es una ampolleta que ya conocíamos porque es la que se envía en su momento durante el gobierno de Fidel Herrera a analizarse a Roche, no es aplicada y efectivamente da como resultado que es falsa, que es un medicamento falso. Pero la pregunta es, lo que Miguel Ángel Yunes dice es,
este medicamento y otros habían sido distribuidos por una serie de empresas que él identifica y que considera que además lo que hacían era vender medicamentos falsos y que los siguieron vendiendo durante el gobierno posterior al de Fidel Herrera, es decir, este que acaba de terminar. La pregunta es si ustedes estuvieron revisando esos contratos y si hay manera de saber si esos medicamentos que fueron entregados eran falsos. Sí, claro, muchas gracias, Denise. Hemos realizado en efecto ya un análisis corporativo a estas empresas y de manera muy particular a la empresa conocida como Almacén de Distribución, Comercio y Servicios Administrativos Integrales del Golfo, que fue la relacionada señalada como el distribuidor de las pruebas VIH falsas, y ahorita te comento este caso. Pero en efecto, dentro de la investigación de COFEPRIS está hacer el análisis corporativo donde se identifiquen personas físicas, personas morales que hubieran estado involucradas en la administración de medicamentos falsos. Hasta el momento, lo que tenemos respecto del tema 1, que es medicamentos para cáncer supuestamente falsos, solo hemos encontrado una ampolleta con irregularidades que no se aplicó a pacientes algunos. ¿Qué pasó con lo del VIH y entonces estas pruebas de VIH falsas? ¿Está así? Claro que sí. Mira, el 24 de enero localizamos en el almacén A de insumos de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz 46,984 piezas de un kit de detección VIH 1 y 2 chino, sin registro sanitario, que incumple realmente con toda la normatividad de etiquetado y que sin duda constituye un riesgo a la salud. Investigamos y se trata de esas unidades, esas piezas corresponden a una compra que fue realizada en el 2011 de 70,000 piezas. De tal manera que hay hoy en día 23,016 pruebas restantes que no sabemos dónde se que se pudieron haber aplicado y que las personas a quienes se les aplicó pudieron haber tenido resultados que no son concordantes con su verdad. O sea, por ejemplo, se les aplicó a personas que estaban buscando saber si eran VIH positivos y no sabemos si el resultado en realidad es fidedigno. Así es, mira, se trata de pruebas rápidas que sin duda no cuentan con ningún elemento de calidad, seguridad y eficacia y no se puede confiar en su resultado. Ahora, por tanto, lo que hace la COFEPRIS, cumpliendo con protocolos internacionales y además nuestra regulación nacional, es que lanzamos una alerta a todos los sistemas sanitarios del país para hacer una búsqueda intencionada de la prueba falsa con las imágenes de cómo se ve, para efecto pues de que se identifique. Y de que se identifique y que no la utilicemos. El otro es... sin duda... Perdón, Julio, adelante. No, disculpa, Denise, solo te quería decir que esta sin duda es una irregularidad verdaderamente grave. Un medicamento no puede ser comercializado en México si no tiene registro sanitario. Este es el requisito base para que en nuestro país podamos contar con medicamentos de calidad, seguridad y eficacia, y esto corresponde a una compra que hace el propio Estado. Esto sí hay que aclararlo. No lo hace la Federación, lo hace el propio Estado y sin duda pues incumpliendo con una gran cantidad de normatividad. 2011 ya es Duarte como gobernador, ¿verdad? Mira, sí, entiendo que en 2011 ya había entrado el gobernador. La otra pregunta es, el hallazgo que ustedes hacen son estos kits de detección de VIH, pero entiendo que también encuentran muchísimos medicamentos caducos, ¿verdad? En efecto, Denise, encontramos hasta el momento 16.8 toneladas de medicamentos de diversos tipos, que más se encuentran, por supuesto, caducos, pero en condiciones muy malas de almacenamiento. De tal manera que lo que corresponde según la regulación sanitaria es identificarlos, resguardarlos y evitar el riesgo de su uso indebido, que no se fueran a desviar. Esto ya lo realizamos y estamos otra vez en búsqueda intencionada
de manera coordinada con la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, localizando medicamentos caducos, de tal manera que hoy no constituyen un riesgo a la salud estos medicamentos caducos. Pero, lo que sí nos... Sí, perdón, comisionado, hay una pregunta. ¿Estos medicamentos caducos estaban ahí abandonados o estaban siendo utilizados? Es decir, estaban en esas bodegas y se mandaban a hospitales. Hay que decir que hay una falta de medicamentos muy significativa en los hospitales de Veracruz. Mi pregunta es si esto se le distribuía a los hospitales para que fueran utilizados. No, Denise, se encontraban debidamente separados. Bueno. Identificándolos incluso como caducos, de tal manera que el hallazgo pues corresponde a en todo caso, una irregularidad administrativa por no haber dispensado, entregado esos medicamentos cuando tenían validez a los pacientes. Bueno, pues muchísimas gracias. La investigación creo que es importante. La investigación continúa, ¿verdad? Sin duda, Denise, y aquí te agradezco mucho la oportunidad porque mira, la COFEPRIS actúa con base en evidencia documental y científica. Esto es nuestra función primordial, determinar riesgos sanitarios. Lo vamos a estar informando de manera puntual, como se dice, out por out, hallazgo por hallazgo, lo vamos a informar. Y además estaremos presentando las denuncias correspondientes ante el órgano interno de control y Ministerio Público Federal por las irregularidades que hayamos encontrado. De tal manera que vamos a seguir investigando, esto no termina, pero tenemos la responsabilidad de informar con transparencia. Muy bien, pues muchísimas gracias, Julio Sánchez Itepos, comisionado de la COFEPRIS.